Es Denver en abril de madrugada. Hace mucho frío. Ella camina por las calles cubriéndose el vestido con una chaqueta. Solo piensa en llegar a su casa. Había pasado la noche de fiesta y tenía mucho sueño. De repente nota que alguien se acerca. No sabe quién es, pero sí distingue que le sonríe con unos cuidados dientes blancos, que hacían que su sonrisa resalte en lo oscuro de la noche. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo aquí como siempre les traigo un nuevo caso y como podrán haber visto en la duración del video, esta vez se trata nuevamente de un caso largo del cual se puede encontrar mucha información, así que vamos a poder conocer a fondo esta historia. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Kenya Monge. Kenya Monge nació el 26 de enero de 1992 en Honduras. Su madre, María, tenía tan solo 15 años cuando la dio a luz. Kenya era lo que María más amaba en el mundo, quería lo mejor para ella y entendió que debía arriesgarse y buscar mejores oportunidades, puesto que en su país, Honduras, la pobreza era generalizada. Así, en 1993 decidió partir hacia los Estados Unidos. Y por más de que le resultaba lo más doloroso que había hecho en su vida, debió dejar a su hija Kenya en Honduras, al cuidado de su abuela. La realidad era que María era aún solo una niña, tenía 16 años, y le sería mucho más difícil y tardado manejarse en otro país, en donde además se hablaba otro idioma, si tenía que cuidar a una bebé de poco más de un año. María sabía que Kenya tendría una mejor vida junto con su abuela, pero claramente quería que Kenya se fuera a vivir con ella a los Estados Unidos de forma permanente en cuanto fuera posible. En 1994, María conoció a un hombre llamado Anthony Lee. Iniciaron una relación que se intensificó rápidamente. Pronto se casaron y tuvieron 2 hijos, de nombre Kimberly y Anthony. En 2004, cuando Kenya tenía tan solo 12 años, decidió cumplirle el sueño a su madre y se fue a vivir a los Estados Unidos. La familia Monge Lee vivía en Aurora, Colorado, ciudad ubicada directamente al este de Denver. Aurora es la tercera ciudad más grande de todo Colorado. María para este momento no podía estar más feliz. Su familia por fin estaba completa y unida. Kenya hablaba muy poco inglés cuando llegó al país, pero empezó a aprender muy rápido y nunca dejó que eso la detuviera. Tony, el esposo de María, llegó a entablar una muy buena relación con Kenya, incluso llegó a quererla como si fuera su propia hija y ella a él como si fuera su padre. De hecho, solo a las pocas semanas luego de que ella llegó a los Estados Unidos, ya comenzó a llamar papá a Tony. Kenya también se unió a sus medios hermanos, sobre todo a Kimberly, y ambas se volvieron mejores amigas. Todo parecía ir perfecto para la familia Monge Lee. Después de haber pasado su infancia en Honduras, donde las oportunidades son escasas, cuando Kenya llegó a los Estados Unidos nunca dio nada por sentado. Estaba decidida a aprovechar todo lo que su nuevo país tenía para ofrecerle. Se destacó en sus clases en la escuela secundaria, y no solo académicamente, puesto que además de ser muy inteligente también era extremadamente amable y cariñosa. Hizo amigos fácilmente, gracias a su personalidad cálida y divertida. Tenía una vida social activa, pero también disfrutaba relajarse en casa con su familia. Al graduarse, comenzó a asistir a una universidad local en Denver, donde estudió radiodifusión. Para ese momento, Kenya había iniciado una relación con un joven llamado Louis Easton, y rápidamente decidieron mudarse juntos a un apartamento. Kenya se sentía muy bien con lo que ya había logrado hacer en su corta vida, y para ese momento se sentía lista para comerse el mundo. La noche del 31 de marzo de 2011, cuando Kenya ya tenía 19 años, decidió salir de fiesta con sus amigos. Los jóvenes aún no tenían edad legal para beber, por lo que solían utilizar identificaciones falsas para ingresar a bares y clubes en el centro de Denver. Esa noche decidieron ir al 24K, un club nocturno ubicado justamente en el centro del estado de Denver. A medida que avanzaba la noche, bebieron y se emborracharon mucho. A Kenya no le tomó mucho tiempo comenzar a sentir los efectos del alcohol. Lo que sucede luego no se sabe con exactitud, puesto que Kenya terminó fuera del club, pero no se sabe bien cómo fue que terminó allí.
Algunos dicen que ella les dijo a los amigos que se iba al baño y jamás regresó, y otros dicen que la echaron del club por estar demasiado borracha. Sea de cualquiera de estas dos maneras, ella terminó sola en la calle, habiéndose dejado dentro del club su bolso con sus llaves y su teléfono. Sus amigos la buscaron, pero al no encontrarla, simplemente pensaron que se había regresado a su casa sola o que se había encontrado con algún conocido y se fue con él. Aunque otra cosa que tampoco se sabe es por qué a los amigos no les resultó extraño que ella se fuera sin sus pertenencias. Llegó la mañana siguiente del viernes 1 de abril y el novio de Kenia se percató de que la joven jamás había regresado al departamento la noche anterior. Tampoco había ni llamadas ni mensajes de ella. Kenia había salido muchas noches y siempre regresaba a horario al departamento. Y si no lo hacía, el novio estaba seguro de que le contaría a dónde iría. Louis entonces se preocupó y llamó a la hermana de Kenia, Kimberly, le preguntó si sabía algo sobre ella. Y Kimberly le respondió que no. Louis entonces le dice que necesitaba hablar urgente con sus padres para ver si habían escuchado algo sobre ella. Por lo tanto, Kimberly llamó a sus padres y les contó que Kenia jamás había regresado a su casa la noche anterior. Tony y María inmediatamente corrieron a casa del trabajo. Llamaron a todos los que pensaron que podían tener idea de dónde estaba Kenia, pero nadie sabía nada. Sobre todo llamaron al grupo de amigas con las que Kenia normalmente solía salir, pero les dijeron que la joven había salido con sus otras amigas y que no la habían visto en toda la noche. Estas otras amigas de Kenia eran chicas con las que ella no era tan cercana. La familia no las conocía y además Kenia nunca antes había salido de noche con ellas, por lo que no conocían el comportamiento nocturno, por así decirlo, uno del otro. Por ejemplo, no sabían si era normal o no que Kenia se fuera sola del club. Esa tarde, las amigas con las que Kenia había salido se dirigieron a la casa de la familia. Tony, María y Kimberly estaban muy exaltados y les hacían pregunta tras pregunta sobre todo lo que había sucedido la noche anterior. Ahí fue cuando las chicas les admitieron a los padres de Kenia que habían utilizado identificaciones falsas para ingresar al club 24K. También agregaron que la última vez que vieron a Kenia fue después de la medianoche. Tony y María no tenían ni idea de que Kenia utilizaba identificaciones falsas. Esto realmente a ellos les sorprendió mucho, puesto que siempre habían visto a su hija como muy responsable. Nunca antes había tenido algún tipo de problema con la ley. Las amigas también trajeron el bolso de Kenia con su teléfono, sus llaves y su billetera dentro. Explicaron que ella había dejado todas sus cosas en la mesa dentro del club. Al ver esto, Tony, María y Kimberly sintieron un frío intenso que les recorría todo el cuerpo. Sabían que Kenia no iría a ninguna parte sin su teléfono. Ahora no tenían dudas de que algo andaba muy mal. Hola, soy Travis, el tipo que te llevó anoche. Furgoneta blanca espeluznante. ¿Llegaste bien a casa? Tony descubrió este mensaje en el celular de Kenia. El mismo provenía de un número que no estaba agendado. En ese momento, Tony sintió algo de esperanza, puesto que quien quiera que fuera ese Travis podría llegar a saber cuál era el paradero de Kenia. Así llamó al número varias veces, pero nadie respondió. Frustrados y abrumados por la preocupación, Tony y María tomaron la decisión de presentar una denuncia por persona desaparecida. Pero cuando Tony le explicó la situación a uno de los agentes de policía, este tuvo una actitud bastante despectiva, diciéndoles que lo más probable era que ella aparecería pronto, puesto que, como dicen siempre, ella es una chica joven que seguramente se fue con algún amigo, con algún conocido y que ya volvería a casa. Además, también le dijeron que no podían hacer ningún tipo de reporte hasta que ella no lleve 72 horas desaparecida. Al día siguiente, el 2 de abril, Tony recibió una llamada en su celular. Sorprendentemente, era Travis, el misterioso sujeto con quien había intentado ponerse en contacto para ver si sabía algo sobre Kenia. En esta llamada, Travis le contó a Tony que había visto a Kenia en la calle afuera del club 24K, hablando con un vagabundo alrededor de las 2:30 de la mañana. Le preguntó si necesitaba ayuda y ella dijo que sí, que necesitaba su auto, el cual estaba estacionado en otro club. Dice que Kenia estaba muy borracha, por lo que él se ofreció a llevarla hasta su auto. Condujeron hasta el club, pero no pudieron encontrar el vehículo, por lo tanto Travis se ofreció a llevarla en el suyo. Ella le dio la dirección del departamento que compartía junto con su novio
y él le dijo que estaba muy cerca de una panadería en donde alquilaba un espacio para trabajar, por lo que conocía muy bien esa zona. Travis comenzó a conducir dirigiéndose a esa dirección, pero en un momento Kenya le dijo que quería comprar cigarrillos, aunque realmente no tenía dinero. De todos modos, se detuvieron en una gasolinera, sin embargo esta estaba cerrada. Entonces Kenya vio a un hombre de rasgos asiáticos fumando cerca, el cual se hacía llamar Dan. Kenya se acercó a él y el hombre le dio un cigarrillo y ambos se pusieron a fumar juntos, incluso también a hablar en español. Según Travis, ambos, luego de estar hablando por un rato, se fueron juntos. Y esa es la última vez que él vio a Kenya. Tony realmente dudaba un poco de la excéntrica historia que le contaba Travis, pero simplemente le agradeció por la información. Con esta nueva data, Tony decidió llamar a la policía y les comentó lo nuevo que sabía, que Kenya se había ido supuestamente con un hombre desconocido en medio de la noche. Les suplicó que presentaran un informe de persona desaparecida, pero los agentes aún se negaban porque no habían pasado las 72 horas. Tony claramente estaba muy molesto por la falta de preocupación y decidió continuar la búsqueda por sus propios medios, recurriendo al único dato que tenía, Travis. Lo volvió a llamar, pero esta vez comenzó a interrogarlo. Travis entonces sugirió que él y Tony se reunieran en la gasolinera donde había visto a Kenya por última vez. Tony estuvo de acuerdo y le dijo que podía estar allí ese mismo día. Al colgar el teléfono, Tony tomó su pistola de 9 milímetros. María, al ver esto, le preguntó preocupada qué era lo que estaba haciendo, y ahí Tony le contó que ante la despreocupación de la policía, él decidió tomar el asunto por sus propias manos y que iba a encontrarse con Travis en la gasolinera. A María claramente no le gustaba para nada que su marido fuera a encontrarse con un hombre desconocido. Temía de que pudiera llevar un arma y esté dispuesto a hacer algo malo, o incluso de que Tony quizás ante los nervios y la preocupación termine impulsivamente haciendo algo no debido. María entonces le rogó a Tony que no fuera, pero este le dijo que no tenía otra opción y finalmente se fue a encontrarse con Travis. María de todos modos se quedó muy preocupada, por lo que decidió llamar a la policía y explicarles lo que iba a hacer Tony, que se iba a encontrar con este sujeto y que incluso había llevado un arma. La portación de armas en el estado de Colorado es legal, por lo que no había ningún tipo de problema con que la policía lo supiera. La policía entonces acordó enviar un agente a la gasolinera donde Travis y Tony iban a reunirse para acompañar a Tony y también estar atento por si las cosas se salían de control. Cuando Tony llegó a la gasolinera, el agente ya estaba allí, al igual que Travis junto con un amigo que había traído. Al parecer, este sujeto también había tomado sus propias precauciones. Estacionaron la camioneta blanca y Travis se acercó a hablar con Tony. En esta conversación, Travis le dijo lo mismo que ya habían hablado por teléfono durante ese día, que él iba junto con Kenya en su camioneta y ella le pidió que por favor se detuviera en la gasolinera para comprar cigarrillos. En esta conversación él agregó que Kenya estaba muy alterada, por lo que Travis intentó enseñarle algunos ejercicios de respiración. En ese momento fue que vieron a un hombre de rasgos asiáticos que pasaba y Kenya se acercó a pedirle cigarrillos. Hablaron un rato y luego la joven se fue con él. Tony como que estudiaba un poco a Travis mientras hablaba. Para él le parecía genuino y digno de confianza. Además, por su apariencia parecía una persona muy pulcra y cuidada. Allí también se enteró de que su nombre completo era Travis Forbes. Pero de todos modos para Tony había algo extraño, puesto que no podía imaginarse a Kenya yéndose con un sujeto desconocido en el medio de la noche. El oficial de policía también pensó que la historia de Travis sonaba extraña. Por lo tanto, le pidió a Tony que les diera a él y a Travis un poco de privacidad para poder hacerle preguntas por su propia cuenta. Y mientras el oficial hablaba con Travis, Tony aprovechó y caminó hacia su camioneta blanca. A medida que se acercaba, comenzó a sentir un fuerte olor a lejía, y esto le llamó mucho la atención. Entonces decidió llamar a la gente y le comentó sobre el fuerte olor que sentía. El oficial se acercó a la camioneta y sintió lo mismo, un muy fuerte olor a químico. Por ende, el policía le preguntó a Travis si podía echar un vistazo dentro de su camioneta, a lo que el hombre accedió. Al abrir la parte trasera del vehículo, reveló un interior totalmente impecable, totalmente cubierto con alfombras nuevas. Pero en el sector de adelante, en las partes del asiento del conductor y del pasajero, estaba todo totalmente desordenado y sucio. Había envoltorios de comida y otra basura esparcida por todos lados.
Al oficial esto sí le pareció un poco sospechoso, pero realmente no eran motivos suficientes para detener a Travis. Cuando estaban a punto de irse, Travis se acercó a Tony una vez más y comenzó a llorar desenfrenadamente y a pedirle perdón a Tony, diciéndole que deseaba con todas sus fuerzas haberle dicho a Kenya que se fuera con él y haberla dejado en su departamento y nunca haber permitido que se fuera con ese desconocido. Tony le agradeció la ayuda y le tendió la mano para que la estrechara, pero cuando Travis la tomó, su mano temblaba violentamente. En ese momento Tony lo supo. Travis había sido la última persona que vio a Kenya. Después de las 72 horas, finalmente la policía tomó a Kenya como una persona desaparecida. Y así comenzó la investigación el día 4 de abril. Al frente de la investigación estaba el detective de la policía de Denver de nombre Nash Gurul, de la unidad de personas desaparecidas y explotadas. Otro detective de apellido Estrada estaba allí también para ayudar en caso de que se convirtiera en una investigación de homicidio. La familia y los amigos de Kenya se habían pasado todos los días anteriores repartiendo volantes de persona desaparecida y buscando por todos lados. Había carteles sobre Kenya en todas partes. Su desaparición afectó a muchas personas, prácticamente toda la comunidad estaba en estado de shock. El día 6 de abril, Travis es llevado a la comisaría de la policía de Denver para una entrevista formal. Travis le repitió a la policía la misma historia que le había contado a Tony. Esta vez agregó que después de que Kenya se fue con el sujeto, él se fue de la gasolinera y se dirigió a la casa de su novia, una joven de nombre Kerry Humphrey. Dijo que llegó entre las 3 y las 3:30 de la mañana. Luego también agregó que se fue a su trabajo a las 8:30 de la mañana del 1 de abril. Sin embargo, cuando los agentes revisaron los registros telefónicos de Travis, se dieron cuenta que a la hora que él decía, él no estaba cerca de la casa de su novia. Y esta sería la primera vez que lo atrapan con una mentira. Y esto era solo la punta del iceberg, puesto que los agentes también comenzaron a investigar a Travis y se dieron cuenta de que tenía un amplio historial criminal. Cuando tenía tan solo 17 años, Travis fue acusado de interrumpir en 16 casas y negocios diferentes, robando más de $15,000 en efectivo y bienes. Cuando la policía registró su habitación, descubrieron ropa interior de una mujer que estaba rasgada y tenía escrita la letra M con un marcador negro. Travis fue condenado por 2 cargos de robo y sentenciado a 9 años de prisión. Pero en lugar de ir preso, se le ordenó inscribirse en un campamento militar. Sin embargo, pasó tan solo 2 meses en este campamento antes de ser expulsado. Luego fue puesto en libertad condicional. Al año siguiente, en 1999, fue atrapado portando un cuchillo y violando su libertad condicional. Rompió este toque de queda unas 43 veces. Y esto resultó en que lo enviaran a correcciones comunitarias. En 2004 también fue acusado de arrojarle piedras a mujeres que corrían en la calle y se declaró culpable del cargo de acoso con fuerza física y fue a la cárcel por 1 mes. Luego también fue declarado culpable nuevamente por robo y pasó 3 años en prisión. En el momento en el que Kenya desapareció, Travis estaba en libertad condicional por un cargo de violencia doméstica. El detective de homicidios de Denver habló de cómo los delitos de Travis comenzaron siendo menores y fueron creciendo y haciéndose cada vez más violentos. Empezó con robos y luego pasó al acoso y asalto. Comenzó a volverse un poco más severo cada vez. El detective creía que la violencia emocionaba a Travis. 2 de sus exnovias incluso lo describieron como atravesando una especie de transformación cuando participaba en juegos de roles sexuales. Para este momento y con todos estos datos, los detectives sinceramente ya no tenían muchas esperanzas de encontrar a Kenya con vida. El día 8 de abril, el portavoz de la policía de Denver dijo las siguientes palabras: "Tenemos muchos casos perdidos. Nadie piensa que esta chica se escapó. Tenemos razones para creer que lo que sucedió no es bueno. Estamos muy preocupados". El 5 de abril, la propietaria de Davis Bakery and Café, llamada Monica Poole, llevó hasta la policía unas imágenes de una cámara de vigilancia donde se veía a Travis Forbes. En esta panadería, Travis alquilaba un espacio para hornear unas barras de granola sin gluten para su negocio. Las barras se llamaban Forbes y las vendía a otros negocios de la zona.
Esta era la panadería a la cual Travis se refería, que quedaba cerca del departamento de Kenya. Monica Poole, la dueña, tenía una gran cantidad de información sobre Travis. Ella le dijo a la policía que quedó muy extrañada cuando fue a la panadería a la mañana siguiente del día en que Kenya desapareció y se dio cuenta de que las cámaras de vigilancia estaban apagadas. Revisó las grabaciones y la que estaba justo antes de que se apagaran las cámaras mostraba a Travis solo en la panadería alrededor de las 7:30 de la tarde del día 1 de abril. Ella pudo ver que él estaba usando guantes largos de látex para limpiar. A pesar de que Travis les había contado a los agentes de policía que él había dejado la casa de su novia el día 1 de abril para ir a trabajar, realmente él no tenía que ir ese día a la panadería. Otra de las imágenes que tomaron las cámaras antes de ser apagadas mostraba a Travis empujando un carrito con una hielera blanca grande hacia el congelador de la panadería. Esta hielera había sido cerrada con cinta adhesiva. Luego también fue captado llevando un rollo de alfombra a la panadería. Más tarde regresó a su camioneta con lo que parecía ser una botella de lejía, y después de esto apagó las cámaras de vigilancia. Los detectives entonces decidieron entrevistar a dueños de otros negocios que se encontraban cercanos a la panadería. Un hombre dijo que ese día había visto a 2 hombres quemando un barril detrás de Davis Bakery. Agregó también que una camioneta blanca estaba estacionada cerca. El dueño de otro negocio les dijo a los detectives que el día 2 de abril había visto a Travis limpiando una gran hielera blanca en la parte trasera de su camioneta, que estaba estacionada detrás de la panadería. También notó que Travis llevaba como una especie de corte en el brazo. Le preguntó entonces qué le había ocurrido y Travis le respondió que se había peleado con un vagabundo mientras dormía en su camioneta. El caso de Kenya estuvo en todos los canales de noticias de Colorado, además de en los titulares fuera del estado. Travis Forbes, a pesar de ser el principal sospechoso, parecía disfrutar dando entrevistas a los medios. En ellas se lo ve emocionado, además repasa todas las cosas que podría haber hecho esa noche para evitar que Kenya se fuera con ese hombre desconocido. Luego parece incluso fingir que olvidó el nombre de ella. Empezó a referirse a ella como la chica desaparecida. We met the missing girl. What's her name? Kenya. Monica Poole, la propietaria de Davis Bakery, recordó que además de comportarse de manera sospechosa en las imágenes de las cámaras de vigilancia, Travis también dijo e hizo algunas cosas extrañas durante las semanas siguientes a la desaparición de Kenya. Como por ejemplo, había empezado a decir que tenía que cambiarse el nombre y salir del país, puesto que esa chica le había arruinado la vida. A aproximadamente un mes de la desaparición de Kenya, Travis, a pesar de las crecientes sospechas en su contra, se montó en el auto de un amigo y condujo hasta Austin, Texas. Los detectives continuaron analizando cada detalle de la historia de Travis. El hecho de que se fuera a Texas le jugó claramente aún más en contra, puesto que obviamente las personas inocentes no huyen a medida que una investigación avanza. Los investigadores decidieron entonces interrogar a la novia de Travis, Kerry Humphrey, con quien dijo que había estado entre las 3 de la mañana y las 8:30 del día 1 de abril. Ella confirmó la historia, dijo que efectivamente ellos habían estado juntos ese día y en esas horas. Durante los días siguientes, los agentes buscaron a pie, a caballo y en helicóptero. Si bien técnicamente todavía estaban buscando a una persona viva, desafortunadamente también sabían que tenían que buscar restos humanos en zanjas y vías fluviales. Estas búsquedas nunca arrojaron nada, a pesar de que se llevaron a cabo de una forma muy minuciosa. El día 4 de mayo, Travis es arrestado en Austin, Texas, debido a que su amigo lo había denunciado por haberle robado el auto. El detective Gurul se dirigió hasta Austin y conoció a Travis en la comisaría donde estaba. Allí lo entrevistó durante 3 horas, en donde le realizó muchísimas preguntas sobre las imágenes que habían mostrado las cámaras de seguridad de la panadería. Gurul contó que Travis explicaba todo. Dijo que tenía una explicación para absolutamente todo, desde lo que hizo con la hielera, con el barril, con la alfombra, etc. También le preguntaron si Travis había tenido relaciones sexuales con Kenya esa noche, sin embargo él se negó a dar detalles sobre esto. Antes de continuar declarando, Travis pidió un abogado y el detective Gurul, por su parte, le presentó a Travis una orden de registro para recolectar una muestra de su ADN.
El día 30 de junio, Travis fue extraditado al condado de Jefferson, en Colorado. Sin embargo, su amigo retiró los cargos de robo de auto en su contra, por lo que fue puesto en libertad. Una vez de vuelta en Colorado, Travis se fue a vivir a Fort Collins, su ciudad natal. Este es el hogar de la Universidad Estatal de Colorado, así que no era precisamente el lugar donde los detectives querían que viviera Travis, considerando que era sospechoso de haber participado en la desaparición de una joven universitaria. Por este motivo, los detectives de Denver comenzaron a vigilar a Travis Forbes. Lo seguían siempre cada vez que salía a bares y clubes nocturnos. Así vieron cómo la policía de Fort Collins lo detuvo un día, por haber estado muy borracho, gritando y molestando a las personas. Los detectives de Denver se acercaron hacia la policía de Fort Collins y les explicaron quién era realmente Travis y por qué lo estaban vigilando tanto. Después de ser detenido, Travis realmente comenzó a calmarse y los detectives de Denver sabían que no tenían muchos más motivos para seguir vigilándolo cuando él ya no estaba causando realmente problemas, por lo que decidieron cortar finalmente esta vigilancia. Tomar esta decisión se convertiría en algo que los detectives de Denver lamentarían por el resto de sus vidas. Tiempo después, los agentes fueron notificados de que alguien había producido un incendio en un departamento. Inmediatamente se dirigieron al lugar junto con los bomberos y una ambulancia, puesto que había una joven atrapada dentro del departamento. La chica, para salvarse la vida, saltó por una de las ventanas y afortunadamente fue auxiliada. Logró responder a algunas preguntas y luego fue trasladada al hospital, donde quedó en estado de coma. En estas preguntas que respondió la joven, dijo que había sido atacada y abusada por un hombre, y que fue esta misma persona quien produjo el incendio. La chica en cuestión era Lydia Tillman. Tenía 30 años en ese momento, era originaria de Longmont, Colorado, y había trabajado en Nueva York como sommelier durante 6 años antes de regresar al estado de Colorado a principios de 2011. Al investigar el departamento, los agentes encontraron con que se había esparcido lejía por todo el lugar antes de incendiarlo, por lo que la policía no tenía nada con que trabajar en términos de encontrar pruebas forenses. Sin embargo, los investigadores pudieron recoger ADN microscópico que se encontraba dentro de las uñas de Lydia. Esto inmediatamente fue enviado al laboratorio para su análisis. El día 7 de julio, el detective de Fort Collins que dirigía la investigación sobre el caso de Lydia se puso en contacto con el detective Gurul y le preguntó sobre ese hombre sospechoso que ellos y todos los agentes de Denver habían estado vigilando el último tiempo. Al comparar ambos casos, los detectives creyeron que podía ser muy probable que la persona detrás del ataque a Lydia sea también la responsable de la desaparición de Kenya. El detective Gurul estaba convencido de que el responsable del ataque a Lydia era Travis Forbes. Sobre todo le llamó muchísimo la atención la utilización de lejía en el departamento. Travis estaba nuevamente siendo vigilado por los oficiales de Fort Collins y Denver. Pasaba sus tardes en el centro, no yendo a bares nocturnos como antes. Simplemente se la pasaba mirando a mujeres de reojo por las calles. En las primeras horas del 10 de julio, los detectives observaron cómo Travis entablaba una conversación con una mujer por unos 30 minutos aproximadamente. Luego comenzaron a caminar juntos. Un oficial, haciéndose el distraído, se acercó a Travis y comenzó a hacerle algunas preguntas. Travis parecía un poco nervioso y le dijo a la gente que su nombre era Travis Kennedy y no Travis Forbes, como realmente se llamaba. No tenía ninguna identificación, tampoco un número de teléfono y según él tampoco podía recordar su dirección. Para ese momento, la mujer con la que Travis había estado hablando se fue y los agentes tuvieron que dejarlo ir. Luego Travis apareció unos 20 minutos después habiéndose cambiado la camiseta y poniéndose un sombrero. Ahora había empezado a seguir a otra mujer que estaba visiblemente borracha. Los agentes se dieron cuenta de que en cualquier momento podía pasar algo malo. Tenían que sacar urgentemente a Travis de las calles. Alrededor de las 3 de la mañana arrestaron a Travis por mentir sobre su nombre a la policía. No le mencionaron que era sospechoso del ataque a Lydia, solo lo estaban reteniendo por un delito menor y fácilmente podría hacer una fianza. Casi a las 11 de la noche del día siguiente, Travis estaba a punto de pagar su fianza. Pero los investigadores forenses habían estado trabajando incansablemente para analizar el ADN encontrado debajo de las uñas de Lydia.
Lo compararon con la muestra que Gurul le había tomado a Travis mientras estaba detenido en Texas por cargos de robo de auto. Finalmente, las muestras de ADN coincidieron. Así, alrededor de la medianoche del 12 de julio, Travis ingresó nuevamente en la prisión de Fort Collins, esta vez bajo sospechas de intento de asesinato, agresión sexual e incendio provocado. El 26 de agosto, el detective Gurul fue a Fort Collins para entrevistar a Travis. Necesitaba sacarle más información para poder vincularlo con la desaparición de Kenya. Pero resultó que Gurul no tuvo que esforzarse demasiado para recopilar esta información. Travis le puso las cosas muy fácil al detective. Le dijo que le iba a contar absolutamente todo, pero que quería antes hacer un trato. Le dijo a Gurul que le contaría detalle por detalle todo lo que ocurrió la madrugada del 1 de abril, pero le pidió que no fuera a la cárcel etiquetado como delincuente sexual. Y todos sabemos el por qué seguramente le pidió esto. También le pidió que los fiscales no buscaran la pena de muerte en su contra. Travis Forbes debía comparecer en corte el próximo mes de octubre por intento de asesinato y asalto, entre otros. Eso en torno a un supuesto ataque contra una mujer identificada como Lydia Tillman, a quien supuestamente también intentó de incendiar el apartamento. Sin embargo, la Fiscalía de Fort Collins informó hoy que Forbes llegó a un acuerdo legal evitando un juicio y que el día 27 de este mes se conocerá su sentencia. El relato de Travis sobre lo sucedido la madrugada del 1 de abril es el siguiente. Él y un amigo habían visto a Kenya sola cerca del Club 24K hablando con un vagabundo, y le preguntaron si necesitaba ayuda para llegar a casa. Intentaron conseguirle un taxi que la llevase al departamento de su novio, pero no pudieron encontrar uno, así que los tres se subieron a la camioneta de Travis. Él dejó a su amigo en su departamento, y entonces Kenya se desmayó en la camioneta. Travis se detuvo y se subió encima tratando de abusar de ella. Sin embargo, ella se despertó y comenzó a luchar contra él, así que él la estranguló hasta la muerte. Colocó su cuerpo en la hielera que tenía en su camioneta y lo cerró con cinta adhesiva. Luego la colocó en el congelador de la panadería mientras pensaba dónde la enterraría. Se decidió por Kingsburg, un pueblo ubicado en el condado de Well, donde cavó una tumba poco profunda bajo una arboleda cerca de la Interestatal 76. Al regresar de la panadería, Travis limpió el interior de su camioneta con lejía y quemó todo lo que Kenya había tocado en el barril. Además, gracias a las cámaras de seguridad de algunos lugares, se puede reconstruir también los momentos previos a que Kenya se encontrara con Travis. En estas imágenes reales se la ve un poco desorientada por estar seguramente bajo las influencias del alcohol, ingresando a un edificio. Se sienta en el suelo y conversa con un hombre. Pasados unos minutos sale descalza con los zapatos en la mano. Fue en ese momento que Travis Forbes la vio. Aunque el caso haya sido cerrado por las autoridades tras meses de investigaciones, para la madre de Kenya es doloroso ver los últimos minutos de su hija. Sentí quería salir corriendo, como una desesperación, quería ir a buscar, como que esto estaba pasando en este momento, pero ya nada podía hacer. El 7 de septiembre, Travis junto con los detectives se dirigieron a Kingsburg para que les mostrara dónde había enterrado a Kenya. Cuando llegaron al lugar, Travis parecía verse emocionado y comenzó a llorar. Una vez que recuperaron el cuerpo de Kenya, mientras regresaba Travis con los agentes a la prisión, Travis le decía al detective Gurul cosas como, por ejemplo, bueno, ¿estás feliz ahora? ¿Estás feliz de haberla encontrado? El 26 de septiembre de 2011, Travis se declaró culpable de asesinato en primer grado de Kenya Monge, durante su audiencia de asesoramiento. Lo que hice fue horrible y cobarde, fue un error, dijo. Por favor, recuérdame cómo era, no como el monstruo en el que me he convertido. Inmediatamente después de esto fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Cómo un ser humano puede hacer así? ¿Cómo le puede quitar la vida a una niña inocente? ¿Cómo? ¿Por qué le hizo esto? También se declaró culpable del intento de asesinato de Lydia Tillman y contó exactamente cómo habían pasado las cosas. El 4 de julio, apenas 4 días después de haber regresado a Colorado de Texas, Travis salió a cazar. Y uso esa palabra porque literalmente él andaba merodeando buscando una mujer para atacar.
Ese día, Lydia caminaba hacia su casa después de ver el espectáculo de fuegos artificiales en el centro de Fort Collins. Como era nueva en el área, no conocía a mucha gente. Mientras ella caminaba hacia su departamento, no tenía ni idea de que alguien la estaba siguiendo. Travis Forbes empujó a Lydia hacia el interior de su departamento y una vez allí abusó de ella y la intentó estrangular. Luego la golpeó repetidas veces rompiéndole la mandíbula y causándole un traumatismo craneal grave. Lydia se defendió pateándolo y arañándolo, pero Travis claramente era físicamente mucho más fuerte que ella. Eventualmente hubo un momento en el que Lydia se rindió y dejó de luchar contra él, quedándose totalmente quieta. Así, antes de irse, Travis roció todo el cuerpo de Lydia, como también todo el resto del departamento, lo prendió fuego y se fue. Algo dentro de Lydia, posiblemente su instinto de supervivencia, la obligó a levantarse de donde estaba. Ella como sea tenía que salir de ese lugar, y la única forma de sobrevivir que encontró fue arrojándose por la ventana del departamento. ¿Por qué hice esto? He estado buscando eso también en mi corazón y alma. Creo que cometemos actos violentos porque en el fondo encontramos el odio hacia nosotros mismos. Estoy tan agradecido de que Lydia Tillman sobrevivió, porque si no me hubieran atrapado, probablemente habría hecho esto de nuevo, porque en el fondo estoy jodido, soy malvado, dijo Travis Forbes cuando habló sobre el caso de Lydia. Lydia afortunadamente despertó de su coma. Una vez que lo hizo, escribió su declaración. Sin embargo, ella misma no podía leerlo en voz alta, ya que le costaba hablar como resultado del aplastamiento de la mandíbula y el derrame cerebral. Fue leído en voz alta por el juez del distrito del condado de Larimer. En una parte de la declaración, ella dice: Travis Forbes, no me causaste ningún daño. Mi espíritu, mi alma y mi mente permanecen intactos. Que encuentres la paz en esta vida. Mi intención era encontrar la fuerza en mi corazón para perdonar a Travis Forbes. Lo hice. Sentí una ira extrema hacia él, luego me sentí triste por él. Debe sentir tanto dolor extremo para lastimar tan brutalmente a otro ser humano. Finalmente, el juez condenó a Travis a 48 años de prisión, que deberían cumplirse consecutivamente con la cadena perpetua que recibió por el asesinato de Kenya. El 5 de octubre de 2011, la novia de Travis, Kerry, fue arrestada bajo sospecha de intentar influir en un funcionario público. Los detectives la llevaron para interrogarla sobre lo que ella había dicho de que Travis había estado con ella la madrugada del 1 de abril, puesto que ya se sabía que no había sido así. Kerry le dijo a los detectives que Travis le había dicho que mintiera sobre dónde había estado esa noche, y que ella aceptó sin hacer ningún tipo de pregunta. Se declaró culpable del cargo de intentar influir en un funcionario público, un cargo de perjurio y 2 cargos de informes falsos a las autoridades. Asimismo, la exnovia del hombre encarcelado por el homicidio de la joven Kenya Monge fue sentenciada a cárcel y probatoria. Kerry Humphrey, de 24 años, tendrá que cumplir 60 días de cárcel y 4 años de probatoria por haber mentido a las autoridades sobre el paradero de su exnovio Travis Forbes la noche en que cometió el homicidio de Monge. Humphrey dijo que nunca trató de encubrir el homicidio. También se le ordenó realizar 2.000 horas de servicio comunitario y buscar asesoramiento sobre salud mental. A pesar de haber pasado por un infierno absoluto, Lydia se ha esforzado sin descanso durante su recuperación. Ella realmente demostró tener una fuerza increíble. Para 2013 fue cuando realmente comenzó a recuperar su vida, trabajando a medio tiempo, haciendo yoga, viajando y viviendo sola. En mayo de 2013 se sometió a una cirugía de mandíbula. Ella ahora ayuda al Departamento de Policía de Arvada, Colorado, a enseñar defensa personal a las mujeres. La familia de Kenya estableció la Fundación Kenya Monge para brindar a las mujeres y los niños en Colorado recursos, educación y financiamiento para participar en comportamientos y actividades seguras, saludables y productivas en la comunidad. Además, esta fundación brinda a las familias de las víctimas de delitos violentos y a las familias de las víctimas desaparecidas el apoyo emocional, físico y financiero que se necesiten para sobrevivir a este trágico evento. Hoy en día, su hermana Kimberly lleva un tatuaje en honor a Kenya. Así que este fue el caso de Kenya Monge y también de Lydia Tillman. Obviamente las dos fueron víctimas. Hay muchas cosas que ver en este caso. Una de ellas creo que es
cómo nos hace pensar un poco en los estereotipos o en ciertos rasgos que muchas veces podemos relacionar que pertenecen a un delincuente o que pueden hacernos generar confianza, cuando en realidad cualquier persona, por más arreglada, bien o buena que parezca, puede ser un delincuente. No hay que confiarse nunca ni dejarse llevar por esto. Yo creo que por un lado Kenia vio que este hombre de aspecto tan pulcro, arreglado, con una sonrisa divina y todo eso, se acercaba a ella a ofrecerle ayuda y no le resultó para nada sospechoso o preocupante. Lo mismo le pasó a su padre de cariño, que cuando lo entrevistó le resultó también una persona de confianza y que la verdad no tenía para nada un aspecto, por así decirlo, de que fuera un delincuente. Y al fin y al cabo terminó siendo una persona que cometió actos total y absolutamente aberrantes y que si no lo agarraban, como él mismo dijo, iba a continuar cometiéndolos. Entonces, por un lado, nos deja pensando que realmente no solo que no podemos confiarnos en nadie, y como que resalta un poco esta famosa frase de que dice no juzgar a un libro por su portada, ya sea para bien o para mal. Que una persona tenga un aspecto lindo y agradable o como sea, no lo hace lamentablemente que sea una persona buena. Por otro lado, siempre va a estar presente ese misterio de por qué o cómo fue que Kenia terminó fuera del club, puesto que ahí hay un gran bache en la historia. Sobre todo por qué se fue dejando todas sus cosas dentro. Esto creo que es lo más sospechoso. Por ejemplo, quizás habló con alguien que la incitó a que se fuera, o posiblemente estas amigas nuevas con las que empezó a salir hayan tenido algo que ver. Todavía sigue y calculo que seguirá estando presente este misterio en este caso. Creo que también puede haber sido un poco de mala suerte, porque posiblemente Kenia se emborrachó y salió desorientada de la discoteca y tuvo la gran mala suerte de justo encontrarse con Travis y que él le ofreciera ayuda. Y otra cosa que a mí personalmente me dejó pensando fue el hecho de que si Travis, por ejemplo, nunca confesaba o nunca lo vinculaban en sí con otro caso, posiblemente el caso de Kenia nunca se iba a resolver y lo más probable es que nunca habrían encontrado su cuerpo. Y esto me deja pensando en cuántos casos hay de personas que están desaparecidas, que no se encuentra absolutamente nada de ellas. Y pienso cuántas de estas personas pueden estar quizás enterradas de esta manera. Como que realmente es muy triste porque pueden estar, la verdad, en cualquier lugar y uno termina pensando que es muy difícil posiblemente encontrarlos. También cabe mucho resaltar, creo, la actitud de Lydia. La verdad a mí me sorprendió un montón. Por un lado, la fuerza de ella, creo que claramente ella demostró una fortaleza impresionante. No solamente en el momento en el que saltó por la ventana, porque hay que tener las agallas. Bueno, sí, creo que uno tiene como ese instinto de supervivencia en ese momento, pero yo no sé si podría como en esa circunstancia levantarme y tirarme por la ventana. O sea, yo creo que ya en ese momento quizás me doy por vencida, no sé, tendría que estar en la situación, pero me parece que demostró muchísima fuerza al, como sea en la situación, en las condiciones en las que estaba, levantarse y buscar sobrevivir de la forma que sea. Y por otro lado, obviamente con la actitud que tomó después, con lo que dijo en su declaración, que perdonó a Travis Forbes, siendo que ella apenas estaba recuperando de todas las secuelas que le quedaron de la situación espantosa que vivió. La verdad que demuestra una fortaleza inmensa, digna de admirar realmente. Ahora sí me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este caso. Les tengo dos preguntas esta vez. Una es, ¿cómo creen ustedes que terminó Kenia fuera del club? ¿Creen que habló con alguien? ¿Creen que las amigas tienen algo que ver o tienen otra teoría quizás? Y por otro lado, ¿qué opinan de la actitud que tomó Lydia ante lo que le ocurrió? ¿Ustedes habrían hecho lo mismo o sienten que nunca podrían haber perdonado a Travis? Déjenme sus comentarios comentándome esto y yo los voy a estar leyendo. Si quieren, déjenme el iconito de una lupita, así yo puedo saber qué comentarios tienen las respuestas a estas preguntas. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Antes de irme me gustaría comentarles que estoy pensando en abrir un Patreon o la membresía del canal. Todavía no me decidí cuál de las dos, pero lo más probable es que sea Patreon. Después les voy a contar bien por qué. Y me gustaría saber si ustedes conocen alguna asociaciones, organizaciones, ONGs o lo que sea, que se dediquen a ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas o similares, puesto que quisiera donar un porcentaje de lo que se genere en este Patreon o en la membresía a esta determinada
organización u organizaciones. Pero quiero estar segura de que sean organizaciones o fundaciones que realmente se dediquen a eso de verdad. Así que si conocen alguna, o quizás si ustedes pertenecen a alguna organización, escríbanme a mi mail que siempre dejo en la cajita de información, así estamos en contacto. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Les dejo como siempre por acá mi cuenta de Instagram, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo un video o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo la próxima.